Vamos a seguir nuestro seminario y ahora nos conectamos con México, porque ahí está el licenciado Adrián Alcalá Méndez, con su intervención sobre clasificación de la información y prueba de daño. Está con nosotros, es el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el doctor Alcalá Méndez. Licenciado en Derecho y maestro en Amparo, ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Asimismo, docente en la materia de transparencia y acceso a la información, en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En el año 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso de la Información Pública del estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente, así como también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en México. Doctor Adrián, lo escuchamos. Muy buen día, muchísimas gracias a todas las personas que hacen el favor de seguir esta transmisión a través de los diferentes canales de difusión. Y la verdad es que su servidor, Adrián Alcalá Méndez, como ya me han presentado, soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México. Estoy muy agradecido de poder participar con la invitación y de poder participar este día en este tercer seminario. Agradezco al Centro Nacional de Memoria e Histórica la invitación y, por supuesto, a la autoridad del gran país hermano de Colombia para invitarnos a la realización, más bien a la presentación de esta plática sobre clasificación de la información y prueba de daño en el marco jurídico de México. En primer lugar, a la siguiente, por favor. Esta presentación se dividirá en 3 capítulos o 3 temas. El primer tema, como lo están viendo, es derecho de acceso a la información, los principios constitucionales en el marco mexicano y también un poco de tratados internacionales. El segundo tema es ya propiamente la clasificación de la información y el tema número 3 es justo prueba de daño y prueba de interés público, que no son situaciones iguales, son cuestiones diferentes, pero al final lo que protegen y lo que buscan estas figuras es potenciar el acceso a la información pública. Obviamente, como todo, no todos los derechos son absolutos, tienen ciertos límites, ciertas restricciones, pero para eso, sobre todo para darle al particular, a la persona que va a solicitar información, certeza y seguridad jurídica, existen estos elementos que en México, como ya lo veremos más adelante, pues ha recorrido un camino histórico. A la siguiente, por favor. Justo, ¿qué es el derecho de acceso a la información? Es el derecho de toda persona, y subrayo persona, porque en México no se tiene que acreditar quién eres, ser ciudadano mexicano, ser mayor de edad, tener una cédula de identidad, es decir, la credencial federal para votar, que aquí en México es la identificación, que aunque es oficial, no es la cédula de identidad, pero es una identificación, pues que gracias a las prácticas y a las costumbres y por las medidas de seguridad, es la identificación, digamos, por excelencia. Entonces no tengo que acreditar yo acreditar con un pasaporte o con una cédula para ejercer mi profesión. Tengo que acreditar quién soy. Cualquier persona de cualquier nacionalidad, incluso ustedes que nos hacen el favor de seguir esta transmisión, pueden pedir información al Estado mexicano, a los más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional, en el ámbito federal, estatal o municipal. Lo que ustedes quieran, desde presupuestos públicos hasta rendición de cuentas, indicadores, contratos, compras, indagatorias penales, causas penales, juicios, se puede pedir.
cualquier persona, por eso subrayo el derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. A la siguiente, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 6º esta situación que yo les he comentado. Si ustedes lo ven, toda persona tiene el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de cualquier índole y por cualquier medio de expresión. Eso es lo que contempla la ley mexicana. Pero ¿dónde nace el derecho de acceso a la información en México? Este derecho está reconocido en esas 10 palabras que ustedes están viendo en la pantalla, hacia el final del primer párrafo que está en la pantalla. El derecho a la información será garantizado por el Estado. A la siguiente, por favor. Este recorrido del derecho a la información será garantizado por el Estado se incrusta se incrusta al sistema jurídico mexicano en 1977. Sin embargo, en aquellos años, pues obviamente era impensable que una persona pudiera pedir información al Estado como tal, al Estado mexicano. Era impensable. ¿Por qué? Porque vivimos en aquella cultura en donde el Estado informaba a la sociedad lo que la sociedad tenía derecho a saber y quería saber. Y no había normas que regularan este derecho. Se incorpora, pero prácticamente es derecho positivo no vigente, porque no se puede ejercer el derecho porque no había una ley secundaria que regulara este derecho. No es hasta el 2002, a propósito de movimientos sociales pacíficos, de debates, de pluralidad de ideas, y a partir del primer cambio de régimen democrático en este país, ocurrió en el 2000, pues que se da la gestación y la promulgación de la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. De esa manera, empiezan todas las entidades federativas. Recordar que México vive en una federación y obviamente todas las entidades federativas, siguiendo el ejemplo de la federación, empiezan a promulgar sus leyes de transparencia. Estas leyes de transparencia tenían muchas asimetrías, pero por lo menos del 2002 al 2007, ya todos los estados contábamos con leyes de transparencia que regularan, incipientemente puede ser, el ejercicio del derecho de acceso a la información. Pero eso no es malo. Hay que ver siempre el vaso medio lleno, porque eso permitió generar mayor conciencia en toda la sociedad mexicana, en todo el territorio nacional, de que la cosa pública era justo eso, cosa pública, y cualquier persona tenía derecho a exigir información y a pedir y exigir información. Obviamente información pública, con algunas limitantes, efectivamente. Y pasaron durante esos años del 2002 al 2007, pues obviamente muchos obstáculos que gracias a las decisiones del entonces IFAI, que era el órgano garante a nivel federal, no tiene las competencias que tiene el INAI, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero era un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal que tenía competencia sobre el Poder Ejecutivo Federal. Gracias a las resoluciones del IFAI y a la fortaleza que se le empezó a dar, esos temas, por ejemplo, de la mayoría de edad o la minoría de edad, quedó prontamente superado, porque llegamos justamente al conocimiento y al convencimiento de que al establecer la Constitución, cualquier persona no hace distinción, reitero, si tienes que ser mexicano, si tienes que ser mayor de edad, es decir, ciudadano mexicano, o vivir en la República Mexicana. Entonces, esa parte quedó inmediatamente superada. Pero bueno, existían asimetrías como cualquier ley. Viene una reforma constitucional en el año 2007 que incorpora a la Constitución este apartado A, que están viendo ustedes en pantalla. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes bases y principios. A la siguiente, por favor. El principio de publicidad, que es importantísimo. Reitero, estos principios se incorporan al marco constitucional en el año 2007. Voy a regresar un poco para tratar de ser más explícito. 1977 se incorporan esas 10 palabras. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y ojalá que no me crean y las cuenten, de verdad son 10 palabras. Pero era prácticamente nulo ese derecho porque no se podía ejercer. 2007 se reforma la Constitución,
No obstante ello, entre el 2012 y el 2007 se promulgaron leyes de transparencia en todo el territorio nacional. Pero en el 2007 era necesario homologar y homogeneizar la calidad del ejercicio del derecho en todo el territorio nacional. Por eso es que se reforma la Constitución y se incorporan estos principios y bases. Primer principio, publicidad, el que están ustedes viendo en su pantalla. Toda la información en posesión, no solamente que lo haya generado el sujeto obligado, sino que obre en su poder por cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. Es decir, toda la información, esta información que yo poseo y que tengo en este momento en mi escritorio, es pública. Y ustedes tienen el derecho a pedirla y nosotros tenemos la obligación de entregar la información. Entonces, toda la información es pública. Pero regresando al inicio de la plática, obviamente todos los derechos no son absolutos y tienen restricciones. Y por eso es de la Constitución dice, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Siguiente principio. Principio de reserva temporal. Siguiendo con ese mismo párrafo, es pública y solo podrá ser reservada de manera temporal. Es decir, las reservas perpetuas o las reservas indefinidas no caben en el marco jurídico mexicano. Tienen que tener un plazo establecido que va a ser sujeto, más bien que va a ser propuesto por el sujeto obligado, que va a estar sujeto, valga la redundancia, sujeto al escrutinio y a la decisión de un pequeño órgano al interior del sujeto obligado que se llama Comité de Transparencia, y eventualmente también puede ser, más bien, también será revisado por el órgano garante nacional o los estatales. Esa reserva temporal, ¿sí? Y la reserva temporal no puede ser más allá de 10 años. Es decir, no caben ya las reservas perpetuas. La ley establece un marco definido de cuál es el tiempo en que debe estar reservada, hasta cuándo puede estar reservada la información por razones de interés público. Una cuestión aquí muy importante. ¿Quiénes son sujetos obligados en términos de la ley mexicana? Son los tres poderes que conocen ustedes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, órganos autónomos como el INAI, en donde en el marco jurídico mexicano a partir del año 2000 empiezan a cobrar mucha fortaleza y mucha trascendencia para la vida democrática de este país, los órganos autónomos. Los órganos autónomos en México son la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el Banco de México, el propio Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, son órganos que regulamos una parte de las funciones que de suyo le correspondían al Ejecutivo, pero que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta como sociedad que es necesario desprender esas facultades de un órgano como es el Poder Ejecutivo Federal para dárselas a un órgano colegiado, imparcial, basado en disposiciones o en conocimientos técnicos para no concentrar el poder y evitar abusos de poder y justamente con eso pues darle un equilibrio a toda la vida pública mexicana. Además son sujetos obligados los fideicomisos y los fondos públicos. Los sindicatos que reciben recursos públicos también son sujetos obligados, los partidos políticos, así como cualquier persona física o moral que reciba, ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad en los ámbitos estatal, federal y municipal. ¿Quiénes son, por ejemplo, esas últimas personas? Ustedes conocen muy bien la figura del notariado público. El notariado público tiene una función que le delega el Estado y ejecuta actos de autoridad en virtud de esa delegación. Entonces, esas personas, esos profesionistas que ejercen actos de autoridad, son sujetos obligados en términos de la ley de transparencia. En México existe una figura que se le llama los agentes aduanales, que también están obviamente en las aduanas, valga la redundancia, y que vienen a regular la importación y exportación de mercancías desde el territorio nacional, así como al interior del territorio nacional. Esas personas
al estar facultadas por un mandato para poder permitir el acceso a mercancías o no, o negar el acceso a mercancías o la exportación, ejecutan actos de autoridad. Entonces, ellos también son sujetos obligados en términos de la ley de transparencia. Continuando con el principio, con los principios, a la siguiente, por favor, si me hacen el favor. El principio de máxima publicidad. A ver, ya dijimos el principio de publicidad como primer principio y ahora el principio de máxima publicidad o máxima divulgación. No estoy equivocado. Sencillamente este principio nace del principio de derechos humanos, que es el pro persona, todo lo que más beneficia a la persona o que sea más benéfico para la persona. Este principio de máxima publicidad o máxima divulgación, muchas leyes en toda la región se le reconoce. Es de carácter interpretativo y debe de aplicarse siempre, incluso en casos de reserva de la información. Y por lo tanto, aplicando el principio pro persona, en caso de alguna duda, siempre se debe resolver a favor de la persona, es decir, del acceso a la información. En la interpretación de este derecho debe prevalecer obviamente el principio de máxima divulgación. ¿Qué significa eso? Que cuando existe una duda entre lo público y lo privado, cuando estamos viendo casos de acceso a la información, debemos de privilegiar lo público. Y para ello existen las famosas versiones públicas, en donde en un documento, o para respetar este principio, no se le niega la información al particular y dice, no, está reservado. Ah, bueno, entonces ordena y entrégale la versión pública de ese documento. ¿Qué significa? Que vas a testar cierta información que sea considerada de carácter confidencial o tenga alguna reserva que vamos a ver más adelante. Pero en términos generales, la información o el documento o el contrato o la información que dé cuenta de lo que pide el particular se le entrega, testando únicamente cierta información, como puede ser información confidencial o la reserva que vamos a ver más adelante. A la siguiente, por favor. El principio de confidencialidad es justo este principio que tiene que ver con la vida privada de las personas y los datos personales. Y también dice la Constitución que esta será protegida en términos de lo que establezca la ley respectiva. Es decir, anteriormente, en México, vuelvo un poco a la historia, espero no revolverlos, 77, 2002, leyes de transparencia, y existía esa limitante al ejercicio del derecho, que era la información relativa a las personas o los datos personales. Sin embargo, en el marco jurídico mexicano, en la Constitución y en las leyes, se veía como una limitante al ejercicio del derecho, ¿sí? Como una barrera. Ah, es un dato personal, pum, es una barrera, ya no te la puedo dar. Así se concebían los datos personales. Sin embargo, un tiempo más adelante, es que se reconoce al derecho a la protección de datos personales como un derecho autónomo, como un derecho personal, autónomo, independiente del acceso a la información. Y por eso más adelante es que se emancipa el derecho de datos personales, sale del artículo 6º constitucional y se le incorpora en el artículo 16 de nuestra Carta Magna como un derecho autónomo independiente. Y entonces ya no se interpreta como una colisión de derechos, sencillamente se interpreta, más bien cuando vamos a interpretarlo, lo interpretamos justo como una colisión de derechos, corrijo, y no como una limitante. Es decir, se interpreta en ese caso en específico qué derecho tiene más peso que el otro, en ese caso importante. Y por eso traigo esta colación, porque más adelante vamos a ver esta prueba de interés público, en donde una interpretación se determina que en ese caso en particular puede pesar más el derecho de acceso a la información que el derecho a la protección de datos personales. Prueba de interés público, lo dejo en la mesa como anotación. A la siguiente, por favor. Es lo que yo les comentaba ahorita, el artículo 16 constitucional establece que toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos, reitero, que fijen las propias leyes. A la siguiente, por favor. El principio de reserva de ley. ¿Qué significa eso? ¿La reserva es absoluta o es relativa? Ya lo platicábamos
un poquito hace unos momentos. La reserva no es absoluta, es una reserva relativa, porque la ley respectiva, la ley federal, las leyes estatales, van a establecer aquí información que se considere como reservada o confidencial. Obviamente, ¿por qué lo deja todo en la ley? Porque la Constitución, ustedes mejor que yo lo sabemos, o lo saben, la Constitución no puede ser reglamentaria, por eso lo deja en términos de las leyes correspondientes. Y ahí es en donde se determina cuáles son las causales de reserva, cómo se hace una reserva, cuándo procede, el tiempo de la reserva y eventualmente cómo se vence la reserva, es decir, cómo cae la reserva por el interés público en conocer la información y entonces se privilegia el acceso a la información. A la siguiente, por favor, si me ayudan. Vamos a entrar ahora justo en el tema de clasificación de la información. En disposiciones generales, en materia de clasificación de la información, reitero, a la luz de lo que establece el marco jurídico mexicano. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Si me ayudan más adelante. La información pública es el principio. ¿Sí? Ya vimos que toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado será garantizada por el Estado. ¿Qué significa esto? Será garantizada por el Estado, pues tiene unas obligaciones activas o positivas y otras pasivas, ¿no? Entonces, el garantizar el acceso a la información, pues tiene por efecto que se creen órganos que garanticen el acceso a la información en el Estado mexicano, no limitar el ejercicio del derecho de acceso a la información, poner a disposición del público información oficiosa sin que medie una solicitud de información, dar respuesta a las solicitudes de información. Entonces, es el principio de que toda la información que obre en posesión de cualquier ente público o sujeto obligado es pública. Sin embargo, ustedes lo recordarán, la propia Constitución establece que solamente podrá ser reservada por razones temporales y establecidas expresamente en la ley. Esa es la información clasificada en dos vertientes. Vamos a ver más adelante información clasificada en la vertiente de reserva y la información clasificada en modalidad de confidencialidad, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Principales diferencias, muy básicas. La reserva es temporal y solamente por causas de interés público. La confidencial, esa sí es perpetua porque es relativa a la información de las personas. Entonces, mi información relativa a fecha de nacimiento, creencia religiosa, ideología política, mi registro federal de contribuyentes no puede estar sujeto a una temporalidad, porque es una información inherente a la persona. Son mis datos personales y esos me persiguen desde que nazco hasta que fallezco. Incluso ustedes que tienen leyes más avanzadas, interpretaciones más avanzadas, ustedes saben que incluso esos derechos van más allá de la vida de la persona. Entonces, esas son las dos excepciones. A la siguiente, por favor, si me ayudan. Estas limitaciones ya las platicamos, se contemplan desde la Constitución, pueden estar apegadas justo en términos de un marco de algún tratado internacional, que el Estado colombiano obviamente tiene una similitud con el marco jurídico mexicano, en donde los tratados internacionales tienen el mismo peso que la Constitución, ¿no? Y además deben estar previstas en las leyes especiales. Las dos vertientes ya las platicamos, lo reiteraré muy rápidamente, la vida privada y los datos personales, así como información que es entregada por los particulares a los sujetos obligados como información confidencial, siempre y cuando se tenga derecho a ello. Me explico muy brevemente. Si yo voy a ejercer un recurso público, esa información de cuánto, fecha, monto, condiciones de pago, no puede ser reservada, ¿no? Aunque yo diga, es confidencial, lo siento, pero estás ejerciendo un recurso público. Quizá el secreto comercial, el secreto industrial, que está establecido en ese documento, o que yo entrego para un permiso, no sé, tengo una fórmula de un nuevo producto de refresco y lo voy a patentar, bueno, eso sí tengo derecho yo a entregarlo, porque es mío, es mi secreto comercial o mi secreto industrial. Pero todo lo demás habrá que ver si tienes derecho o no tienes derecho. ¿Sí? Y el otra vertiente está reservas temporales y legales que son excepcionadas o sustentadas en el interés público. Por ejemplo, si a mí me piden información sobre un operativo de seguridad que está en marcha,
pues darlo a conocer, pues va a vulnerar la conducción de la indagatoria penal o de la carpeta de investigación. Entonces, puedo generar con ello que el presunto responsable, él o la responsable, pues se fuguen, ¿no? Se extraigan de la acción de la justicia, por decirlo así en términos muy coloquiales. Entonces, en esos casos, pues obviamente no aplica el interés público y por lo tanto, más bien, aplica el interés público y por lo tanto, esa información va a ser reservada hasta en tanto, pues obviamente venga la captura, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo esta reserva o limitante a conocer la cosa pública o la vida pública? Ese proceso se llama de clasificación. Es un proceso a través del cual el sujeto obligado determina que la información que está en poder, que la información que obra en su poder y que le está pidiendo una persona que no sabemos quién es, incluso puede ser una persona anónima, un personaje de algún cuento, de alguna caricatura, de verdad, suelen pedirnos. Esa persona que está pidiendo información, que no tenemos por qué saber ni para qué va a querer la información, ni qué utilidad se le va a dar, tiene que hacer un proceso de clasificación. Es decir, el sujeto obligado de la persona que le está pidiendo tiene que hacer un proceso de clasificación. Entonces, están las dos modalidades, reserva de la información o confidencialidad de la información. El artículo 113 de nuestra Ley General de Transparencia, que aplica a todo el territorio nacional, establece el procedimiento de reserva. Y él tiene que acreditar que esa información que le pide esa persona, que se puede identificar o que es anónima, actualiza alguna de las causales de reserva o de confidencialidad. En el caso de la reserva, el titular del área administrativa tiene que clasificar fundando y motivando y además aplicando esa prueba de daño en donde establezca una ponderación y le diga al particular, por eso decía yo al principio, que la prueba de daño tiene que darme certeza a mí como solicitante de que la información está clasificada y hay una razón de interés público para que se mantenga clasificada o que no se divulgue en el momento en que se pide. Entonces, ellos tienen que hacer esa prueba de daño, esa ponderación, una ponderación donde el interés público en mantener el sigilo de la información en ese momento que se está pidiendo la información es mayor que el interés en dar a conocer. Y lo tiene que acreditar con una prueba de daño. Es decir, no basta con decir, se actualiza esa causal y ya no te entrego la información. No, me tienes que decir a mí una prueba de daño, una resolución fundada y motivada que me diga por qué se actualiza. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo tengo que determinar como sujeto obligado la razón por la cual ese interés público en conocer la información no supera el interés público en conocer más bien supera el interés público en conocer la información. Y esta información, como lo hemos comentado, tiene una reserva temporal que es por un periodo de 5 años con posibilidad de ampliarlo otros 5 años más. Por eso son hasta 10 años la reserva de la información. En cuanto a la información confidencial, es aquella de datos la que concierne datos personales de las personas que la identifica o que la hace identificable, ¿no? Por ejemplo, si yo no fuera un personaje público, si estuviera en una empresa privada, ¿por qué digo esto? Porque todos mis datos, casi todos mis datos, al ser servidor público, al ser comisionado, pues obviamente son públicos. Pero si yo estuviera en una empresa, entonces dijeran, oigan, quiero el nombre de la persona quiero saber quién nació en Mexicali, Baja California, 1 de septiembre del 75. O sea, no, esa información me hace identificable, porque aquí, en este instituto, la única persona que nació en esa fecha, en ese año, en ese mes, en ese día, y obviamente que es oriundo de allá, pues soy yo, entonces me hace identificable. A eso me refiero con que la identifica o que la hace identificable. Los secretos fiduciarios, bancarios, postales, comerciales, también son obviamente información que se considera como confidencial y que no está sujeta a una temporalidad, porque imagínense que a lo mejor alguna fórmula
¿no? Pues de alguna medicina, algún medicamento, pudiera ser, llegar a los 10 años y se libera, pues obviamente se vencería ahí el secreto y la libre y la sana competencia. Entonces, y esa otra que yo también les comentaba, que la información que presenten los particulares a los sujetos siempre que tengan derecho a ello, de conformidad con lo que establezcan las propias legislaciones. Y ya en la parte derecha, perdón, es lo que comentamos, que no está sujeta a un plazo determinado y solamente podrán tener derecho a acceder a esa información los titulares, nuestros representantes y los servidores públicos cuando sea necesario para un trámite determinado. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Esta pregunta es bien importante porque en el caso mexicano suele suceder que se confunde el papel que tienen las unidades de transparencia con el papel que tienen los entes públicos. En ese sentido, muchos de los titulares de las unidades administrativas, ¿quiénes tienen derecho a clasificar la información? No son los titulares de las unidades de transparencia. La unidad de transparencia, todos los sujetos obligados deben tener una unidad de transparencia, que es el encargado de gestionar las solicitudes que hacen los particulares al interior de su propio sujeto obligado. Estas personas no son los responsables de clasificar la información, porque ellos no la detentan. Los que clasifican son los titulares de las unidades administrativas. Es decir, si van a preguntar por la nómina, pues obviamente el titular del área administrativa o del área de finanzas es quien va a clasificar la información. Eventualmente va a hacer la propuesta de clasificación. No es la unidad administrativa. En el caso de que se solicite una causa penal, quien va a clasificar la información o quien tiene derecho a clasificar la información es el agente del Ministerio Público correspondiente, porque es quien lleva la indagatoria, no es el titular de la unidad de transparencia. ¿Por qué razón? Una razón lógica. Porque ellos saben si en ese momento se actualiza alguna de las causales de reserva. El titular de la unidad de transparencia, a pesar de que colabora ante el mismo sujeto obligado o trabaja en el mismo sujeto obligado, no conoce los pormenores de la información o si en ese momento se actualiza una causal de reserva. Por eso son los titulares de las áreas administrativas los responsables de llevar a cabo la clasificación de la información. A la siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica? Volvemos al tema de que el derecho de acceso a la información en un sistema democrático, obviamente tiene un peso importantísimo para la toma de las decisiones públicas y colectivas. Por lo tanto, en términos de lo que establecen diversos tratados internacionales, como el Pacto de Derechos Internacionales Civiles y Políticos, el Pacto de San José, y otros tratados internacionales en los que el Estado mexicano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y otros tratados internacionales en los que el Estado mexicano forma parte, se debe de interpretar la limitante a conocer la cosa pública de una manera restrictiva y limitada. Es decir, que efectivamente sea una excepción y no que se vuelva una regla general. Por eso se debe aplicar de una manera muy restrictiva, visualizar todos los campos cuando se va a atender una solicitud de información, visualizar todo para saber si en ese momento se clasifica o no se clasifica, es decir, se actualiza o no actualiza, pero de manera restrictiva y no de manera amplia, porque estamos hablando que es la excepción. Y bueno, también deberán acreditar la procedencia, sin ampliar también las excepciones o los supuestos de reserva o de confidencialidad previstos en las leyes de conformidad con lo que establezca la propia Ley General de Transparencia. Entonces, los operadores del derecho deben de tener una aplicación muy, muy, muy restrictiva. ¿Cómo clasifican la información? La siguiente lámina. Bueno, pues obviamente ya lo comentamos, se debe clasificar la información como reservada, señalando el fundamento y la legal motivación, es decir, en dónde se actualiza, y la carga de la prueba de acreditar para justificar esta información, pues obviamente corresponde al sujeto obligado. Y no obstante, los organismos garantes tenemos el derecho también o la potestad para revisar la clasificación de la información. A la siguiente, por favor.
Es muy importante mencionar también que no se pueden emitir acuerdos generales de clasificación de la información, es decir, clasifico todo lo que existe en ese archivero. No, es documento por documento lo que se está clasificando, ¿sí? Ni tampoco se puede clasificar información antes de que se genere la petición de la información. Es decir, si yo en este momento, ahorita, estoy generando una información, yo no la puedo clasificar, sino hasta que exista una petición de información, reviso si actualiza o no actualiza una causal de reserva de la información. A la siguiente, por favor. Los momentos para clasificar la información, ya los hemos visto en términos generales, son 3. Cuando se recibe una solicitud de información y se vaya a respuesta, cuando lo determine una autoridad competente, como lo podemos hacer nosotros como órgano garante o el Poder Judicial de la Federación, o al generar las versiones públicas para cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la propia legislación. ¿Cómo se desclasifica la información? En la siguiente lámina podemos ver cómo se desclasifica la información. Una causa muy natural, cuando se extingan las causas que den origen a la clasificación o sencillamente expire el plazo de reserva. 2 años, ya pasaron 2 años, ya desclasifico la información. Que existe una resolución por parte de autoridad competente en donde nosotros determinamos que ya no hay una causa para mantener la reserva de la información y obviamente existe un interés mayor en conocerla. El comité de transparencia, ese órgano que está al interior del sujeto obligado, colegiado, que es la máxima autoridad al interior, puede determinar la desclasificación de la información o, fíjense, este tema es muy novedoso porque en la ley del 2015 se incorporan que no se podrán contemplar o considerar como información reservada la que tenga que ver con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y actos de corrupción. Estas 3 figuras que manchan mucho y que lastiman mucho a una sociedad son comunes lamentablemente en países como Colombia, como México, y entonces por eso el legislador, no por eso, ¿verdad? El legislador tuvo una visión en el caso mexicano y dijo, a ver, esa información no puede ser clasificada porque la sociedad tiene un derecho a conocer la verdad y que se preserve la memoria. Y en casos de corrupción, no podemos permitir más casos de corrupción. Entonces, la sociedad en general tiene que conocer la información. Y por lo tanto, esa información jamás puede ser considerada como reservada. A la siguiente, por favor. Bueno, la desclasificación es un procedimiento muy rápido, lo estamos viendo en pantalla. El titular solicita la desclasificación de la información o el comité cuando existen estas causas y los organismos garantes también pueden reclasificar la información. A la siguiente, por favor. Esta presentación, no se preocupen, es pública y obviamente va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, me trataré de ir un poco más rápido. La ampliación del plazo de reserva, obviamente cuando ya pasen esos 5 años más y persistan las causas de reserva de la información, se puede solicitar la ampliación hasta por 5 años más. Y solamente hay algunos casos de excepción cuando se considere que la información tiene que ser más allá de 10 años, se puede pedir mediante un procedimiento muy especial y que hasta ahorita en el caso mexicano no ha existido un caso en donde se solicite la ampliación de la ampliación de la ampliación de la reserva de la información. A la siguiente, por favor. Bueno, ahí es donde estamos viendo justamente en esta lámina, estamos viendo cuáles son las excepciones al plazo de reserva cuando se trata de información cuya publicación puede ocasionar la destrucción o la inhabilitación de infraestructura de carácter energético, ¿no? Imagínense una presa, una hidroeléctrica, esas que son consideradas instalaciones estratégicas para la vida mexicana, pues obviamente, o la provisión de bienes o servicios públicos, obviamente esa información puede ampliarse. Solamente en esas causales es cuando se puede ampliar el plazo de reserva de la información hasta por esos 10 años. Adelante, más allá de los 10 años. Las versiones públicas. En la siguiente lámina están viendo ustedes las versiones públicas. Ya lo platicamos. Cuando un documento o expediente contenga algunas partes que contienen información confidencial o clasificada en la modalidad de reserva, se testan, se dice qué es lo que se está testando en términos generales. Por ejemplo, se está testando un dato personal, se está testando el nombre de un testigo, se está testando a lo mejor una patente, ¿no? Y se fija el fundamento legal y se entrega el documento con esos testados que van a permitir dar cuenta de la mayoría de la información, pero esas particularidades no se van a poder dar a conocer porque actualizan causales de reserva. Obviamente, en las versiones públicas no se puede omitir información
que constituya obligaciones de transparencia previstas en la ley. Es decir, si estamos hablando de un contrato, pues obviamente no se puede testar la materia del contrato, el monto del contrato, ni las condiciones de pago, ¿no? Ni la cantidad. Eso debe dar cuenta de. Pueden testarse otras situaciones que son particulares, pero esa cuestión que da cuenta de la obligación no se puede testar. A la siguiente, por favor. Bueno, la reserva de la información, ya lo vimos, ustedes lo están viendo, es una consideración de carácter taxativa, es un ejercicio de una ponderación jurídica, se interpreta de manera estricta los alcances de la reserva, hay un desarrollo argumentativo que acredita la actualización de la carga de reserva y es un análisis, ojo, casuístico, es decir, caso por caso, atendiendo a la solicitud, a la materia de la solicitud de la información. Es decir, no puede haber no puede haber reservas anticipadas, sino es caso por caso, ni aunque se trate de la misma situación. Por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia de las vacunas, pidieron conocer los contratos de las vacunas que ha comprado México para vacunar a su población. No era lo mismo decir, tienes que testar lo mismo que en Sputnik, que a lo mejor que en Pfizer. No, se tuvo que revisar contrato por contrato, porque tienen características diferentes y que dicho sea de paso, ustedes ahorita pueden entrar a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Cancillería, y ahí están todas las versiones públicas de los contratos. Y ahí es justo un ejemplo muy claro de qué es lo que se testa en cada uno de los contratos, pero repito, es de manera casuística, caso por caso. A la siguiente, por favor. Bueno, ahí establecen cuál es la normatividad. Le voy a dar más adelante, por favor, para ir acercándome ya casi hacia avanzando. ¿Cuáles son las causales de reserva? Aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o estrategias de defensa nacional y que además cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, ¿no? Es decir, por ejemplo, temas relativos a las elecciones durante el proceso electoral, antes de que se lleve a cabo estrategias, ¿no? Por parte de la autoridad electoral, pues obviamente pueden comprometer la seguridad de las elecciones y por lo tanto se considera como tema de interés o de seguridad nacional. Si yo quiero pedir en mi municipio cuántos policías para combatir a la delincuencia existen, eso puede ser reservado, dependiendo, puede ser reservado porque puede revelar el estado de fuerza que tiene la policía municipal. Pero si, por ejemplo, no tiene otra policía más que la única esa, ahí es información pública. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cuántos servidores públicos. Es decir, en cada caso es específico y analizar si pone en riesgo o no pone en riesgo y se actualiza esa causal de información, esa causal de reserva. La siguiente, por favor. Otra de las causales es la seguridad nacional. Bueno, aquí vemos ya justamente cuál es la que le estaba comentando yo. Por ejemplo, ya lo comentamos, la democracia, la gobernabilidad democrática, el voto en las elecciones, seguridad interior, la integridad y estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Adelante, por favor. Creo que nos queda muy poquito tiempo. La seguridad pública se clasificará al poner en peligro funciones del Estado, de la Federación, de estados y municipios, la vida y la salud e integridad de las personas. A la siguiente, por favor. La defensa nacional, bueno, también hay que difunda, actualice o potencie algún riesgo o amenaza que ponga en peligro las misiones del Ejército Mexicano, de Marina o de la Fuerza Aérea Mexicana relacionada con la defensa del Estado mexicano. A la siguiente, por favor. Y bueno, estamos viendo justo la otra causal de información, aquella porque pueda menoscabar la conducción de negociaciones y relaciones internacionales. Recordarán ustedes que hace poco el Estado mexicano, bueno, al término del mandato del presidente Peña Nieto y al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por indicaciones o sugerencias del presidente Trump, se ordenó revisar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Cuando se solicitó esa información, obviamente se reservó bajo esta causal, una vez que el Tratado Internacional ya se suscribió y fue público, esas causales vencieron. ¿Por qué? Porque podía menoscabar la conducción de las relaciones bilaterales, bueno, aquí eran trilaterales, ¿no? Las relaciones internacionales. A la siguiente, por favor. La tercera, cuando se entrega el Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otros sujetos de derecho internacional, es decir, que ven, en este caso, a lo mejor Canadá vino y entregó cierta información con ese carácter y por lo tanto la reservamos.
excepto, ya lo vimos, cuando se trata de información considerada como reservada, pero cuando se trata de información relativa a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Bien, aquí están todas las causales de reserva, pero me gustaría irme, si no tienen, y las causales de confidencialidad. Me gustaría poder irme al tema de la lámina, al tema número 3, que está en la lámina número 57 para avanzar. De hecho, las láminas están explicadas, creo que muy claro, si nos podemos ir más adelante. Prueba de daño y prueba de interés público. A la siguiente, por favor, si son tan amables. Ya con esto casi vamos a concluir. Los sujetos obligados en todo momento, ya lo vimos, deben de aplicar una prueba de daño, es decir, una ponderación jurídica en donde justifiquen que en este momento en que se está solicitando una información, hay una causal que se actualiza y que impide conocer la cosa pública, pero que pongo a disposición del particular, de ese anónimo o de esa persona que se identifica, según sea el caso, una versión pública de la información. ¿Sí? En esa prueba de ponderación jurídica, análisis jurídico, la prueba famosa de Robert Alexi, pues obviamente se actualiza la causal y deben de fundar y motivar a través de la aplicación de esta famosa prueba de daño. A la siguiente, por favor. Esta prueba de daño, ya lo dijimos, una argumentación y fundamentación tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona un bien jurídico protegido. Creo que el ejemplo más claro son las causas penales. En este momento no te puedo dar a conocer esta causa penal porque lo que estoy protegiendo es la seguridad pública, es el delito de combate a la corrupción o es la seguridad relativa a las personas, a la integridad de las personas. Entonces, el bien jurídico tutelado se puede mermar si yo doy a conocer la información. No obstante ello, tengo que acreditar y además, ¿por qué dar a conocer esa causa penal que de suyo pudiera ser reservada? Yo de todos modos tengo que actualizarla y decir, a ver, en este caso, el presunto, los presuntos o las personas que están en esa carpeta de investigación no se pueden dar a conocer o la carpeta no se puede dar a conocer porque están siguiéndose unas indagatorias, están desahogando testimonios y eso puede mermar la sana conducción de esta carpeta de investigación y llegar hasta la consecuencia final, que es determinar si existe un delito o no un delito, ¿no? Y eso justamente es lo que estamos viendo en estos tres círculos que están entrelazados, que existe un riesgo real, demostrable, pero además que sea identificable del perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Y también se tiene que determinar que esa reserva de información es el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Es decir, ya revisé todo y es lo único, lo menos lesivo, hacerte ahorita una versión pública, ¿no? Para evitar un daño mayor. Y el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Es decir, yo dar a conocer esta carpeta de investigación o los testimonios, bajo el mismo ejemplo, pues pongo en riesgo la conducción por parte del Estado mexicano que tiene que administrar justicia y procurar justicia. Entonces, eso puede divulgar y puede llevar una conducción no óptima como la quisiéramos respecto a esa causa penal. A la siguiente, por favor. O ver esa causa penal, esa carpeta de investigación. Para la aplicación aquí la prueba de daño es una herramienta que se debe cumplir con el término del artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicarla de manera restrictiva y limitada. Por eso le decía, a pesar de que en el ejemplo de una carpeta de investigación pudiera pensarse que es reservada solamente por hablar de carpeta, no. En el caso mexicano, se tiene que aplicar caso por caso, situación por situación, es decir, de manera casuística y de manera restrictiva. Buscar la manera de proporcionar la información. Pero si ya no se puede la información, entonces reservo la información y pongo a disposición justo una versión pública de esta. Y la causa de la prueba le corresponde justo al particular, es decir, al sujeto obligado. Ahora bien, en la siguiente podemos ver que para la aplicación de esta prueba de daño, los sujetos obligados deben atender lo siguiente. Se debe citar la fracción, en su caso la causal aplicable, ponderar los intereses que están en conflicto, y los sujetos obligados deben de demostrar de manera real y no con suposiciones, ¿no? O con aventuras que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto tendrían que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva. Es decir,
En el caso, volvemos al caso de la causa o de la carpeta de investigación, se puede fugar el reo, bueno, se puede fugar, perdón, el reo, se puede fugar, o se puede extraer de la acción de la justicia el presunto o los presuntos, ¿no? O a lo mejor pueden llevarse una mala conducción de la propia carpeta de investigación y se debe acreditar ese vínculo entre la difusión de la información y la afectación al interés público. Es decir, no tiene que estar aislado, sino tienes que concatenarlo y establecer esa prueba de daño. A la siguiente, por favor. Bueno, ya lo vimos eso también, nos vamos a la siguiente. Ahora bien, a la prueba de interés público. ¿Qué es esa prueba de interés público? Lo decíamos al principio, lo dijimos a la mitad y hoy lo traté de explicar un poco más. Hay información que es considerada, ya lo dijimos, confidencial, que es inherente a las personas. Pero también esta información que ya vimos que en ese caso en particular, el sujeto obligado considera que dar a conocer esa información se puede menoscabar la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad de las personas y reservan la información a través de una prueba de daño. Bien, por razones de interés público, el Instituto Nacional de Transparencia y los institutos estatales de transparencia tienen una prueba, un mecanismo muy poderoso que se incorpora y se formaliza en la ley del 2015. A pesar que en las leyes del 2002 hacia el 2007 y luego del 2007 a las del 2014 se venía confeccionando. Cierto es que en la ley del 2015 se expande y se hace más fuerte esta herramienta potente que tenemos los órganos garantes para garantizar y para preservar una vida democrática sana y que la cosa pública se conozca. Y esa prueba se llama como prueba de interés público. Esa prueba solamente se aplica cuando los plenos, es decir, cuando están todos los órganos en sus sesiones resolviendo recursos de revisión y de manera fundada y motivada, determinamos que existe una conexión patente entre la información confidencial o la reserva de información, que existe una conexión patente. Pero además conectamos que el beneficio de conocer la cosa pública y de difundir la información es mucho mayor que la invasión a la intimidad. Y también precisamos, con razones objetivas y no con supuestos, por las que la apertura de la información genera un beneficio mayor a través de elementos de un riesgo que sea real, demostrable e identificable. ¿Cómo hemos abierto situaciones? En el caso de violaciones graves a derechos humanos, obviamente hay servidores públicos que están involucrados. En casos de corrupción, hay servidores públicos que también están involucrados. Sin embargo, a pesar de que esas personas tienen datos personales, como su nombre, que los hace más identificables, existe un beneficio mayor en conocer la información y quiénes son los que están participando o quiénes son los que están señalados en esa indagatoria por casos de corrupción o en casos de violaciones graves a derechos humanos. En esos casos, nosotros hemos dicho, casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, la masacre de San Fernando 1 y 2 de migrantes, casos de corrupción como el de Odebrecht, que creo que nos ha pegado a toda la región, ese caso en particular, o algunos otros exgobernadores mexicanos que se han visto involucrados en casos de corrupción. Ahí determinamos, a ver, en este caso, a pesar de que existan datos personales o cierta información, ¿sí?, que sobra en las carpetas de investigación, la gente tiene que conocer lo que hay en esas carpetas de investigación, en esos casos. Y por lo tanto, hemos ordenado abrir la información. Y entonces el dato personal no deja de ser un dato personal del servidor público o del lado de los servidores públicos involucrados. Pero en ese momento y para esa situación, la información o el interés público en conocer quién está supera a la información confidencial. Y como lo dice la lámina, es un proceso de ponderación entre el beneficio que reporta dar a conocer la información pedida o solicitada contra el daño que su divulgación genera a los derechos de las personas. Oye, yo no quiero que se dé a conocer. Sí, pero es mayor interés en que se conozca si eres partícipe o no eres partícipe, o estás involucrado o no estás involucrado. Y solamente, reitero, lo llevamos a cabo los organismos garantes cuando actuamos en nuestras sesiones y resolvemos recursos de revisión. ¿Qué quiere decir eso? Que consultas públicas no me pueden hacer una consulta como órgano garante. Oye, ¿tú consideras que en este caso en particular tendría que abrir una prueba de daño?
No. Tiene que ser cuando ejercemos nuestra potestad mayor, que es la de resolver conflictos entre particulares y autoridades, sobre pretexto de una solicitud de información. Es decir, esta herramienta es muy potente y tiene por efecto a beneficiar a la sociedad en general mexicana de conocer la cosa pública. Y ya no existen pretextos para decir, oye, es que hay un dato personal, sí, pero en este caso vence el interés. Obviamente esa prueba no la podemos aplicar de una manera irracional, sino es caso por caso y justificarla, porque también violentar datos personales lleva una sanción. Entonces, en ese caso, hacemos ejercicios responsables de apertura, pero justificando la razón. Pues yo hasta aquí dejaría mis comentarios, agradeciendo obviamente el tiempo, la paciencia, ofreciendo una disculpa por haberme excedido un poco en el tiempo que me dieron para mi presentación, pero creo que es un tema muy importante, es un tema muy amplio, muy vasto, y bueno, yo quedo a las preguntas y respuestas que nos puedan formular o cualquier comentario, crítica o lo que venga. Muchísimas gracias.